A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este subprograma Diálogo Bíblico. Hemos venido conversando acerca de un libro maravilloso, el libro de Josué, y nos enfrentamos ahora a un nuevo desafío. ¿Alguna vez usted fue malentendido, fue injustamente criticado? Es posible. Entonces, estas cositas que a veces suceden en las relaciones son muy severas, dejan daños si uno no pone coto o no los corta y da la razón del problema. Vamos a ver eso que pasó aquí también cuando el pueblo estaba morando ya en la tierra. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más para seguir comentando este maravilloso libro de Josué, que tiene 24 capítulos. No es un libro tan largo, pero gran contenido espiritual. Grandes enseñanzas nos ha dejado a nosotros a medida que lo vamos estudiando. Ya solamente nos faltan 3 capítulos para terminar el libro. Y hoy día estamos hablando y comentando las últimas palabras de Josué que tuvo él con los Rubenitas, los de Gad y media tribu de Manasés. Ya como lo dice el libro varias veces, Josué ya tenía varios años. Las guerras estaban casi por terminar. En la tierra había paz, había reposo. Pero los guerreros que salían a la guerra, se nos dice que ellos dejaban sus familias lejos de donde estaba la batalla, pero los que estaban más lejos de la batalla eran Rubén, Gad y Manasés. Estos habían quedado al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán. Entonces, ellos por muchos años, algunos dicen 6 años, 7 años, pero algunos dicen que fueron 10 años de guerras, y que ellos estuvieron lejos de su familia. Creemos que ellos volvían a veces, regresaban, pero estaban allí cumpliendo fielmente el mandato de Moisés de acompañar a sus hermanos en todas las guerras. Ellos lo habían prometido. ¿Te acuerdas tú que cuando estaban al otro lado, todavía no cruzaban el Jordán? Ellos pidieron esas tierras, pero con la condición de quedarse hasta que todo el pueblo tuviera la conquista final. Eso fue una cosa bien interesante. Pero pasó algo extraño en toda esta convivencia, ¿no es cierto? Nosotros estamos mirando acá Josué 22, 1 al 8, donde dice: entonces Josué llamó a los Rubenitas, como tú lo mencionabas, a los Gabitas y a la media tribu de Manasés. Estos son los que tienen ya posesión antes del Jordán. Y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que yo os he mandado. Interesante, ¿eh? Habían cumplido lo que prometieron, y ahora se había terminado la guerra, no tenían más problemas, pero me saltó una pregunta, y yo creo que no aparece acá, pero Dios protegió a esas familias porque quedaban indefensas. Sí. Y yo pienso que quedaban los mayores quizás allí, pero siempre había relevo de personas que cuidaban las familias. Claro, exactamente, pero Dios protegió, y no lo dice, pero uno lo entiende así porque no se recuerda que haya existido algún entrada o algún ataque a esas familias que quedaban con la gente de guerra. Y llama la atención que de Josué nació estando quizás en su cama, porque estaba muy viejo ya, ya con varios años encima. Él ya no salía a las guerras, solamente recibía noticias, daba indicaciones. Y a él se le ocurrió, seguramente porque el Espíritu Santo le dijo, que ya bastaba ya de que los rubenitas estuvieran tan lejos de sus casas, con la otra tribu también, y que se acercaran porque él tenía que darles un mensaje. Era un mensaje grato, ¿eh? Ya pueden volver a casa, pueden recuperar, ir a sembrar sus tierras, a hacer lo que deben hacer, digamos, tranquilos. Y lo bueno que les dijo también, porque en la guerra tenía un dividendo muy suculento, porque todas las ganancias que ellos tenían allí
La ciudad de Jericó fue la única que era de Jehová completo. Que fue llamada Anatema. Anatema. Pero todas las otras batallas, ellos se repartían los bienes. Tenían mucho oro, muchas riquezas conquistadas, se repartían equitativamente, no había problema, porque la Biblia no menciona que hubieron problemas entre ellos. Y ellos volvían a sus tierras con grandes riquezas. Fíjate que el versículo 8 justamente dice eso, lo que tú estás mencionando. Y les habló diciendo, volveos a vuestras tiendas con grandes riquezas. Dice, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. ¿Qué le parece el botín? Sí, entonces aquí vemos nosotros que estos hombres fueron fieles, porque pocas veces, en la Escritura no hay muchos elogios, tampoco hay elogios, pero aquí fue un elogio hermoso. Estas personas fueron correctas, acompañaron a sus hermanos en guerras que no eran sus tierras. Ellos tenían su tierra conquistada, pero acompañaron a sus hermanos cumpliendo con el mandato de Dios y recibieron esa felicitación de parte de Josué. Lo interesante es que, y esto se da en todo el libro, que cuando se obedece a Dios, se coloca a Dios en primer lugar, vienen bendiciones, protección, ayuda, y a veces más de la que uno se espera. Y aquí yo me imagino, no sé cómo lo habrán hecho, porque esos detalles no están. Habría que llenar libros quizás poniendo detalles, cómo consiguieron, dónde tenían, cómo vivían. A lo mejor iban al otro lado, cómo pasaban el Jordán, ¿no es cierto? Una serie de detalles que no aparecen acá. Pero sí, ellos decidieron luchar fielmente con sus hermanos, como tú decías, ya tenían su tierra, para que ellos tuvieran una tierra después. Claro, y aquí hay algo importante también, porque se nota que estas tribus no hacían esto, aparte del amor a su hermano, que era algo importante, pero lo hacían para Dios. No lo hacían para ser aplaudidos por los hombres, para que ellos se hubiesen destacado, sino lo hacían para Dios. Esa era la motivación suprema que tenían ellos. Y hay muchas cosas que se hacen para Dios y que no se hacen con la motivación correcta de servir a Dios y no a los hombres, como dicen el apóstol Pablo, que lo recalca varias veces en el Nuevo Testamento. No agradar a los hombres solamente, sino agradar a Dios, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, hacerlo de corazón como para el Señor, dice Pablo allí en Colosenses 2:23. Y esto es importante en la vida porque esos son los motivos que prevalecen, aquellos que son hechos para Dios en forma íntegra, pura, y Dios también da la recompensa. Allí en Efesios 6 y 7 tiene la misma idea, fíjate, bueno, está hablando Pablo allí, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Eso es lo que ellos tenían en mente. Dios había dado la orden, conquisten, ganen el territorio. Dios tenía otro plan, pero tuvo que seguir con el plan de ellos, de hacer guerras. Pero una vez conquistado, como tú dices, un hombre se cree en unos 120 años, fíjate, es harta edad para la época, mucha edad. Él está dando sus últimas indicaciones, de eso vamos a conversar quizás la próxima semana, pero los llama para decirle, mira, cumplieron su deber, ahora pueden volver. Yo me imagino que tiene que haber habido una alegría, porque ya no seguirían guerreando, no seguirían con la ausencia de la familia, sino que ahora volverían. Y yo me imagino, así acotando esto, más de un regalito alguien llevaba para sus hijos, su esposa, ¿no es cierto?, cosas especiales. Es un momento muy grato, pero es grato porque ellos cumplieron el mandato de Dios. Cierto, y aquí nos dice la Escritura que ellos no pensaban estar tantos años fuera de casa, pero la guerra de vencer a 31 reyes, como lo hizo Josué, no era algo sencillo, pero también les quedó por conquistar, porque claro, sabemos que quedó toda una franja ahí a la orilla del mar,
pero ya ellos tenían tierra más que suficiente para los que habían y para las futuras generaciones, aunque Dios les insistió en que siguieran adelante. Bueno, nos deja varias reflexiones, en realidad esto, pero cuando uno cumple los propósitos de Dios, Dios entrega también y cumple su bendición con nosotros. Ya no siento más temor, Cristo prometió que por siempre con Él viviré. Su palabra el Señor cumplirá. Para mí gloria mundana, solo anhelo estar junto a ti. Mi Jesús, te adoro, mi buen Salvador, espero tu reino de amor. Y con Él qué dicha yo viviré, mi Cristo ya viene otra vez. Dice el capítulo 22, el versículo 9 en adelante, que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel, lo que habíamos comentado. Pero luego en el versículo más adelante, 10, ¿no es cierto?, dice que, y llegando a los límites del Jordán, interesante, ¿eh? El Jordán era una separación realmente bien estable con ellos. A esta tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Sí, si uno lo mira así, sin ninguna explicación, ¿qué podría pensar? Bueno, ellos se devolvieron. Aquí se nota una ausencia de liderazgo, porque Josué dio las indicaciones, pero por lo que uno ve en la historia, ellos tomaban decisiones según les parecía. Ya estaban tomando decisiones de acuerdo a lo que ellos creían. Tampoco había un líder visible que los acompañara, sino que Josué ya estaba en los últimos tiempos ya.
Y al parecer, fíjate, no se visualizaba un líder de allí en adelante, quedaron los ancianos. Claro, y estaba Faines, que también era el nieto de Aarón, que también tenía grande relevancia, como se ve en la historia acá. Pero ellos, cuando llegaron al límite del Jordán, iban a cruzar el Jordán, dijeron, mire, capaz que nuestros hermanos, con los hijos, los nietos, se olviden de nosotros y pasemos a ser otra nación. Así que hicieron un monumento. Pero ese monumento tenía una apariencia de altar. Seguramente fue algo grande, se demoraron algunos días en hacerlo, en el viaje ahí, justo a la ribera del Jordán, en el lado de Canaán, no al otro lado, porque al otro lado no se llamaba Canaán, se llamaba Basán, y también Galaad. Entonces dije, a ellos se les ocurrió que ese sería como un testimonio. Y hicieron el altar, cruzaron el Jordán, se fueron a sus casas, y ahí vemos nosotros una reacción que los hijos de Israel oyeron de que estas 2 tribus y media se estaban rebelando, no estaban respetando el lugar del santuario, que estaban haciendo sacrificios particulares, que pronto sería como una religión separada, que competiría con lo que Dios dijo, y una rebelión hacia la palabra de Dios, rebelión hacia el liderazgo de Josué y todo lo demás. Interesante que aquí aparece, tú lo mencionaste hace un rato, un personaje, Eliezer, ¿no es cierto? Fines, hijo del sacerdote Eliezer. Tiene una connotación muy especial el hecho de que hayan mandado a este para ver qué pasa, pero se estaba juzgando sin haber conocido el propósito o los antecedentes y qué los motivó a llevar eso. Si uno mira con tranquilidad, cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, ¿qué es lo que hizo? También colocó piedras, altares, ¿no sé? ¿Te acuerdas tú? Cuando cruzaron los israelitas el Jordán con todo ese ejército, también colocaron, incluso escribieron las tablas colocándole yeso. O sea, había una costumbre, pero aquí, como la tribu se estaba volviendo, ellos pensaron mal, como tú dices. Claro. Y se fueron pensando mal, sin haber averiguado. Esta es una cosa que quizá es bueno tenerlo, especialmente en las congregaciones, en las comunidades, entre los amigos, entre los vecinos. Claro, aquí hay algo que hubo, digamos, una incertidumbre e insensatez por ambas partes, porque los rubenitas, ellos no comunicaron nada. Se nos ocurrió hacer esto y lo hacemos, y no comunicaron, no mandaron un recado, estamos haciendo esto, por esto otro. Sino que esto quedó ahí. Y los otros pensaron mal, pero pensaron de acuerdo a lo que había pasado. Compararon ese hecho con Baal Peor, lo compararon con Acán. Si nosotros no hacemos nada, todos vamos a recibir el castigo, porque podrían haber dicho ellos, bueno, ya ellos hicieron eso, nos quedamos calladitos nomás. Pero aquí ellos entendieron, a mí me gustó mucho esta parte, que el resto de las tribus de Israel, las 10 tribus, entendieron que eran una nación unida y que cualquier pecado colectivo dañaría a toda la nación. Entonces, si ellos no actuaban, ellos decían, el pecado va a llegar sobre nosotros y nos va a ir mal a todos. Entonces ellos por eso enviaron una delegación. Y esa delegación estaba compuesta por Faines y un representante de cada tribu, para ir a hablar con los rubenitas. Tuvieron que cruzar el Jordán, llegar hasta donde ellos estaban tranquilamente con su familia. Llegó la delegación, reunieron a todos los jefes de las tribus, me imagino que pasaron varios días. Los de Israel estaban esperando el resultado de esa delegación, porque ellos estaban preparándose para una guerra. Dijeron, claro, si ellos no entienden, vamos a la guerra. Se iba a producir una guerra civil entre 2 tribus y media contra 10. Así que se reunieron allí y allí vemos que Faines toma la palabra y empieza a decir en forma clara, precisa, tal vez con buenas palabras: ustedes están trayendo la transgresión a Israel, estáis prevaricando contra el Señor,
se están apartando de Jehová, han edificado un altar, eso significa que son rebeldes contra Dios, y no les parece que ha sido demasiada maldad, dice el versículo 17, que maldad lo que hicieron acá, lo que pasó en Israel. Así que dijeron muchas cosas que eran duras, pero era la realidad. Y los demás, dice aquí, la historia que ellos escucharon tranquilamente. Claro. Eso me causó una impresión muy positiva en estas tribus, porque no comenzaron a defenderse enseguida, sino que los escucharon con tranquilidad. ¿Qué están diciendo? No era nuestro pensamiento, no era nuestra motivación, porque algunos, frente a situaciones así, no sé si te ha pasado a ti en congregaciones donde antes de que se termine de hablar ya se alteran algunos. Se alteran sin saber el resultado de lo que va a venir después. Y esto me pareció muy sabio, muy honesto, tranquilizador. Y hay un detalle que yo encontré acá. Este Fini era fíjate que lo mandaron justamente porque era muy celoso con las cosas de Dios. Claro. El hombre era el sacerdote bendecido por Dios, porque Dios le dio una bendición especial a él. Exactamente. Y allí, después que ellos hablaron, dice que tomó la palabra ahí los de Rubén, los de Gad, y comenzaron a dar las razones. Fíjate que esas razones yo creo que uno debería aplicarlos en la vida para después, cuando tengamos que enfrentar alguna situación grave, podamos tomar como ejemplo en nuestra vida. Cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz.
Proverbios, que tiene tanta sabiduría en su experiencia, 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto es real en este instante y en las relaciones que a veces nosotros tenemos, porque nos apresuramos a ir dando soluciones antes de conocer un contexto completo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué dijeron? Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Fíjate que aquí hay una expresión en el versículo 22 que da que pensar, porque dice: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Se colocan ellos mismos en una disyuntiva. Que sean castigados, seremos castigados, pero no ustedes. No entremos en esta relación de maltrato, que Dios nos castigue si fue así. Pero si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. No ustedes. Claro, aquí dan la razón de fondo por la cual ellos se hubieran motivado a hacer ese altar con ese monumento seguramente que tenía pasillo, era algo grande, impresionante, por lo que dice la Escritura. Dice: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Es decir, ellos temían que el río Jordán fuese un lindero que partiera prácticamente la fe religiosa de ellos. Había razones, el Jordán no era como es hoy, que casi se puede cruzar en cualquier lugar. En aquellos años el Jordán era un río bastante respetable, grande, con mucha agua, y que gran parte del año no se podía cruzar. Era un río que realmente separaba a las personas. Incluso anteriormente que llegaran los israelitas, separaba los reinados. Habían culturas muy distintas a este lado del Jordán y al otro lado. Entonces allí comienza el discurso de los de Rubén, y ellos dan testimonio que el objetivo de ese altar era dejar un testimonio de que ellos también pertenecían a la nación de Israel. Que si venían los hijos, los nietos después, dijeron: bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que también las otras tribus de allá son parte de Israel. Y ese era el temor que ellos tenían. Entonces ahí escucharon toda esa respuesta, y dice en el verso 29: nunca tal nos acontezca que nos rebelemos contra Jehová, que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrendas. Y esto era muy delicado porque si ellos empezaban a sacrificar allí, significaba que los sacerdotes que dirigieran esos cultos ya no eran los sacerdotes de Jehová. Eso mismo hizo Jeroboam años después. Jeroboam puso 2 altares, uno en Betel y otro en el norte de Israel, para que la gente no acudiera a Jerusalén, el del sur, y para que no se fueran a otro lugar. Entonces Jeroboam estableció una nueva religión. Entonces allí estaba el temor, y cuando escucharon estas razones, nos dice allí que el sacerdote Faines, y empezaron como a respirar. Ellos estaban tensos allí. No era lo que nosotros pensábamos. Claro, ellos se alegraron de ahí, dijeron: qué bueno que sea así. ¿Cómo vamos a pelear contra nuestros hermanos? Y nuestros hermanos no están siendo rebeldes. Y nos dice que Faines dijo lo siguiente: el asunto le pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra. Fíjate que cuántos problemas que a veces se suscitan en las iglesias, en las comunidades, en los barrios, tendrían soluciones extraordinariamente como estas, pacíficas, si logramos tener nosotros, que nos sentimos afectados, paciencia, mesura, tranquilidad.
Yo creo que este es un ejemplo magnífico para pensar, estudiarlo, conversarlo, que en realidad hay formas y formas de atacar un problema. Y aunque sea, fíjate, el problema causado por una situación deshonesta, aún así habría que hacerlo con calma, con tranquilidad. Porque por sobre todas las cosas, yo pienso que usted quiere vivir una vida tranquila, una vida de relaciones hermosas, especialmente dirigidas por Dios. Imagínense ustedes qué habría pasado si van en guerra, qué habría pasado con esas familias que estaban allá. Algunos nunca habrían llegado a casa. No, habría sido un desastre, pero con la cordura, la tranquilidad y este lindo ejemplo de hablar con mesura, de escuchar, hizo que se solucione el problema. Quizás usted en su familia tiene alguna situación incorrecta, mala, no sé, o en su comunidad. Estudie estos pasos y se va a dar cuenta que hay solución que lleva a la tranquilidad y a la paz. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.